Bien, mi querido hermano. ¿Qué dice? Lo santo y lo profano. Queridos hermanos, lamentablemente tenemos que decir esto. Hay realidades que estamos viviendo actualmente en nuestras iglesias y no podemos callarnos. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que empezar a hacernos una autoevaluación como miembros de la Iglesia de Cristo, como miembros del pueblo de Dios. Tenemos que autoevaluarnos nuestra condición espiritual. Hermanos, dentro de nuestras iglesias, como yo les dije alguna vez, el maldito espíritu de la irreverencia ha entrado, hermanos. Es más, nosotros hemos comenzado a desacralizar las cosas que para Dios son santas. Y por eso este tema. Vamos a ver lo santo y lo profano. Aquí nos dice la santidad de los hijos de Dios y la salvación. ¿Cómo está conectada la santidad del Hijo de Dios, del siervo de Dios, con la salvación? El propósito de Dios es llevarnos al reino de los cielos. El propósito de Dios es que seamos rescatados de este mundo del pecado y que tengamos la vida eterna. Cristo mismo con su propia mano quiere poner en nuestra cabeza, en nuestras sienes, la corona de vida. Pero es una parte importante que nosotros debemos hacer. Debemos nosotros permitir que Dios actúe en nuestra vida. Y tenemos nosotros que aprender a distinguir lo que es santo de lo que es inmundo, lo que es santo de lo que es mundano. Tenemos que aprender a distinguir, hermanos. Y sobre todo, este tema tiene el propósito de elevar la santidad de los hijos de Dios al cielo. Pero a veces nosotros estamos viviendo una vida común y corriente y no aprendemos a distinguir. Satanás como es que nos tiene dormidos y no nos permite distinguir qué es lo santo y lo profano. Entonces este mensaje está dirigido, hermano, para todos nosotros y especialmente para mí, hermanos, porque yo no soy perfecto, hermanos, y cuando yo estoy preparando este tema, yo mismo me hago una autoevaluación y digo: Señor, ayúdame a mejorarme para yo no poder, digamos, no contaminar lo santo con lo profano, lo santo con el mundo. Bien, hermanos, sigamos, hermanos. Muchas gracias. ¿Podemos nosotros ser santos? Es la pregunta, la primera pregunta. ¿Qué me dicen ustedes, hermanos? ¿Podemos como seres humanos ser santos? ¿Sí o no? Los que dicen que sí, levanten la mano. Amén. Los que dicen que sí podemos ser santos, levanten la mano. Amén. Acá el hermano George dice: somos santos. Los que dicen que no podemos ser santos, levanten la mano. Soy tan débil humanamente que difícilmente puedo alcanzar la santidad. ¿Quiénes dicen que no podemos ser santos? Levanten la mano. ¿Ah? Con la ayuda del Señor Jesús. Con la ayuda del Señor Jesús. Bien, hermano. El propósito, miren, el propósito de este mensaje es que quede bien claro la posición que debemos tener nosotros frente a nuestra vida espiritual, frente a nuestra relación con ¿quién? Con Dios. ¿Ya? Siguiente, hermano. Primera Pedro 1:16. Lo leyó el hermano, ¿no? Este es el texto bíblico clave. ¿Qué dice? Porque escrito está. ¿Qué está escrito, hermano? Santos porque yo soy santo. ¿Qué nos dice Dios? Sé santo. Ser santos, Debemos como ser. yo soy santo. Entonces, este es un llamado de parte de Dios. ¿Para quiénes? Para todos nosotros. Es un llamado para que nosotros seamos, ¿qué cosa? Santos. Santos. Si Dios nos dice, Patricio, o Juan, o Pedro, o Georgie, o a cualquiera de ustedes, dice: quiero que seas santo como yo soy santo, quiere decir que sí podemos ser santos, hermanos, en esta tierra. Porque Dios nos está diciendo: sed santos. Porque si realmente el ser humano no pudiera ser santo, Dios no nos daría esta instrucción. Pero Él mismo dice: porque escrito está, sed santo como yo soy santo. Entonces, sí podemos ser santos, ¿verdad? Bien, siguiente, hermano.
¿Qué significa ahora ser santo? Ya sabemos que sí podemos ser santos. La siguiente pregunta es, ¿qué significa ser santo? ¿Qué significará ser santo? La hermana dice, hay que ser obedientes a las instrucciones divinas, ¿no es cierto? Que está a través de su palabra. Y también Efesios 5:1 dice, ser imitador de Jehová como su hijo amado. Ser imitador de Jehová como su hijo amado. Bien, gracias hermana. ¿Hay algún otro aporte? ¿Qué sí? ¿Perdón? Santo significa separado. Muy bien, siguiente hermano. Vamos a ver. Santo en hebreo se dice Kodesh. O sea, en hebreo la palabra santo se dice Kodesh. ¿Qué significa Kodesh? Lo que decía el hermano. Separado para uso santo. Todo lo que nosotros separemos para uso santo es sagrado. Un ejemplo. Los hermanitos de esta iglesia dicen, se dañó la computadora. Necesitamos comprar, o posiblemente esa computadora ya no nos da las prestaciones que necesitamos, queremos una computadora más poderosa. Y compran una computadora. ¿Qué hacen los hermanos? Traen la computadora en la caja. Antes de abrirla, hay que hacer una ceremonia, ¿verdad? Si se va a hacer, todas las iglesias hacen esto. ¿Qué hacen? Hacemos una presentación del aparato que compramos y hacemos una oración imponiendo las manos sobre ese aparato. ¿Para qué, hermanos? Para que sea de uso santo. Ese se convierte en un instrumento para la alabanza, la adoración y la predicación del evangelio. Entonces, ese bien que entró a la iglesia es santo. ¿Ya? ¿Es por qué? Porque es separado para el uso, para un uso santo. Esa computadora ya no puede ser utilizada como lo usamos mi computadora personal. Ya no puede ser usada, porque esa computadora fue separada para uso santo. ¿Ya? Entonces, eso estamos aprendiendo ahora, ¿no? Siguiente hermano. Entonces ahora vamos a ver la conexión que existe entre la santidad y la salvación. Esto es importante entender, hermanos. La conexión que existe entre la santidad y la conexión. Si Dios nos dice, sed santos como yo soy santo, nos está diciendo, tú, para llegar al cielo, para tener la vida eterna, para recibir la corona de vida, necesitas ser santo. Es decir, el camino para la salvación es la santidad o la santificación. ¿Ya? Siguiente hermano. Aquí está. La santidad es el eje central del cristianismo. Nosotros tenemos que pensar esto. El eje central del cristianismo, de mi cristianismo, es mi santidad. Yo no soy una persona común. Las personas comunes están afuera, aquellos que rechazan a Dios, aquellos que cierran su corazón a las cosas celestiales, aquellos que hacen su vida, trabajan con sus propios medios, su propia fuerza, sin pedir la ayuda a Dios. Ellos están allá, pero nosotros no somos como ellos. Nosotros somos personas separadas del mundo, ¿o no? Amén. ¿Fuimos separados del mundo o no? Amén. Y fuimos separados para uso santo. Por eso, nuestra santificación está garantizada, hermanos. Entonces, el eje central del cristianismo es la santidad. Siguiente. Dios exige, ¿qué cosa dice? Santidad cuando estamos en presencia de Él. ¿Se acuerdan que una vez yo prediqué un sermón aquí? Yo estoy predicando unos sermones a veces que hacen remover, hermano. Algunos líderes se me resienten, pero hay que decir las cosas, hermano, como son. Hablamos sobre la reverencia. Este es un santuario, hermano. Este lugar es santo. Por lo tanto, si la presencia de Dios está aquí, si este es un lugar santo, nosotros ¿cómo debemos actuar? También debemos actuar con santidad, con reverencia en la casa de Dios, porque este lugar es santo. Entonces debemos santificar este lugar con nuestra presencia, con nuestros actos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Dios exige santidad cuando estamos en presencia
Siguiente, hermano. Santidad y salvación. Tenemos un texto bíblico que es bien claro. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:14. Siguiente, hermano. Hebreos 12:14. ¿Qué dice, hermano? Busquen la paz con todos. ¿Y qué más? Entonces no son mis palabras. Cuando yo les dije que si nosotros no nos santificamos, si nosotros no buscamos santidad, lamentablemente no podremos ver el reino de los cielos. No seremos salvos, hermano. La palabra de Dios es clara. Está diciendo, busquen la paz con todos. Quiere decir que debe haber armonía entre todos los hermanos. Si de repente aquí hay una rencilla entre un hermanito con otro, hermano, ya debe dejar esa rencilla. Inmediatamente debe ponerse a cuentas con su hermano. Ninguna persona que no está a cuentas con su hermano en esta tierra puede entrar a cuentas con Dios. Ninguna persona. Por eso que Dios dijo que primero debemos entrar a cuentas con nuestro hermano. Yo tengo que estar en paz, en armonía con mis hermanos, y ahí recién entro en armonía con Dios. Mientras tanto no puedo. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo, busquen la paz con todos y lleven una vida, ¿qué cosa? Santa. Pues sin santidad nadie, aquí no dice solamente un poquito, nadie sin santidad va a ver al Señor. Eso significa que usted, que yo y que todas las personas que asistimos a la iglesia, que somos miembros de la iglesia adventista, debemos vivir una vida de santidad. Siguiente, hermano. ¿Cómo mantengo mi santidad con Dios? Mira, otra pregunta. Ahora, ¿cómo yo voy a mantener mi santidad con Dios? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? La hermanita dice, orando, estudiando la palabra de Dios y también testificando. Bien, hermanita. Y compartiendo con los demás. Compartir con las demás personas. Dando ejemplo a los demás. Dando ejemplo, que habló la hermanita, el testimonio, ¿verdad? Queridos hermanos, una hermanita, no hablo de esta iglesia, por favor, no crean que estoy mirando a una hermanita. Yo me refiero porque si hay hermanitas hasta en mi iglesia, ¿no? Que tienen un bonito cuerpo y se ponen unos vestidos, pero bien apretaditos y casi transparentes, hermano. Y así llegan a la iglesia. Yo les hago una pregunta. Esa hermanita, en su vestimenta, está expresando la santificación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Esa manera de vestirse será una manera de una cristiana, de una hija de Dios? Comparamos una mundana con una hija de Dios. La mundana se viste así, ¿o no? La mundana se viste de esa manera. Pero a veces hay hermanitas que si yo le pongo una mundana y a ella como se viste, están igualitas. Entonces miren, ahí viene la reflexión de las personas. Ahí viene la reflexión del Hijo de Dios, del que fue llamado a ser parte del pueblo de Dios y que está siendo parte del pueblo de Dios. Ahí viene el llamado a decir, yo no puedo ser semejante a los del mundo. Tiene que haber una diferencia. Y esa diferencia es justamente eso, la santidad con la que yo me presento delante del mundo. ¿Ya? Otro ejemplo. Hay hermanitos que tienen la Biblia en la mano, llegan a la iglesia, oran, cantan y a veces hasta predican. Pero cuando llegan a su barrio, ¿cómo son en el barrio? ¿Ah? Tienen problemas con los vecinos, son agresivos, deben en la tienda y no quieren pagar. ¿Sucede o no sucede eso, hermanos? Sucede. Yo les hago una pregunta. ¿Ese hermanito está actuando como un mundano, sí o no? Está actuando como un mundano, porque son los mundanos los que engañan, los que son trapaciosos, los que son hipócritas, los que son agresivos. Son los mundanos, hermano. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, debimos haber tenido una transformación. ¿Sí o no?
Queridos hermanos, una cierta ocasión, yo ya era, inclusive era, creo, maestro de escuela sabática, creo que recién bautizado, pero era maestro de escuela sabática, todo eso. Pero yo tenía, bueno, decía tenía porque he cantado mucho, tenía un carácter terrible, hermanos. Yo cuando manejaba, iba en el carro, yo iba peleando con todo el mundo. Me paraba en un semáforo porque estaba en rojo y el carro atrás que me pitaba, yo era capaz de abrir la puerta, me salía, desafiarle y le gritaba hasta lo que se va a morir. No soportaba. Era un globo que apenas me pinchaban, ¡pum!, explotaba. Ese era mi carácter. Hasta que una cierta ocasión, yendo con mi esposa a la iglesia, y viene un taxi y se me pone, o sea, y el taxi iba a virar a la derecha, pero no cogió este carril, sino coge el izquierdo. Y se me pasa por delante y yo freno y casi le choco. Y cuando freno, yo me puse verde de las iras, hermanos, del coraje. Y comencé a insultarle a ese taxista. Y el taxista era así, me puso la mano y dijo así, por favor, perdón. No me dijo nada. Él cogió, manejó y se fue. Pero yo también quedé asustado porque casi me accidento. Y en el camino a la iglesia, Dios puso una reflexión en mi mente. Dios me puso una reflexión y yo desde ese momento dije, Señor, ayúdame a cambiar mi carácter. Ese temperamento fuerte que tengo. Iba en el camino a la iglesia y digo, ¿qué tal si yo llego a la iglesia? Estoy en mi clase de escuela sabática y estoy hablándoles del amor de Cristo a mis hermanos, a mis alumnos de la escuela sabática. Y de repente veo que entra el taxista que lo acabé de insultar y se siente en mi clase. ¿Qué cara debería poner yo? Dios me puso esa reflexión en mi mente. Y yo dije, y eso realmente en cualquier momento puede suceder. O que esté predicando, porque justo me tocó predicar ese día. Y yo predicando del amor de Cristo y de repente entra el taxista y se sienta al lado mío ahí adelante. ¿Qué cara voy a poner? Dije yo. Dije, Señor, puede suceder. Ayúdame. Y desde ese momento le pedí ayuda y desde ahí comencé a bajar el tono, a bajarme de la nube en la que siempre estaba. Y queridos hermanos, Dios me ha ayudado. Dios me ha ayudado mucho. Que en una ocasión así mismo iba a la iglesia con mi sobrino, digamos, el sobrino de mi esposa, que él me conocía que yo era así, que gritaba en el carro, que peleaba con todos los choferes. Pero iba a la iglesia y mi carrito, como no estaba preparada la máquina, cuando cogía la puestita como es que perdía fuerza, ¿no? Y justo había una subidita y en la subidita yo voy, se le bajó la fuerza, se paró acá y viene un taxista y ¡pum!, me choca atrás. Como me chocó, yo me bajo y veo que al taxista se le cayó toda la parte frontal, se le cayó al suelo y el golpe, mi carro, como no está pintado, dije, un raspón más, un raspón menos, no pasa nada. Lo único que le dije al chofer, le dije, amigo, siempre por estas circunstancias usted debe conservar su distancia. Conserve su distancia, sí, por favor, disculpe. Él se quedó con su carro dañado. Yo cogí, me fui a la iglesia. Y mi sobrino dice, tío, le desconozco. Usted, tan amable, tan cortés, que no le dijo nada. Se sorprendió, porque a los tiempos venía el sobrino conmigo. Entonces yo le digo, mijo, he aprendido que debemos ser tolerantes en la vida. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros entramos en una reflexión para cambiar, pedirle a Dios que haya un cambio en nuestra vida, significa que nosotros tenemos un proceso de santificación. ¿Cuántos bautizados hay aquí? Levanten la mano, los hermanos que son bautizados. A ver, todos los bautizados. Bien, hermano, amén. Cuando usted descendió a las aguas bautismales, usted comenzó un proceso de santificación en esta vida. Que no vamos a eliminar todas las imperfecciones de nuestro cuerpo, de nuestro carácter. Hermanos, eso es real. La Biblia dice que jamás podemos nosotros eliminar completamente. Pero estamos en un proceso de santificación. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Y cuando Cristo venga, recién ahí, tu cuerpo corruptible será incorruptible en un abrir y cerrar de ojos, nos dice la palabra de Dios.
Y ahí seremos santos, semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Solamente ahí. Pero mientras tanto nosotros estamos en un proceso de santificación. Eso es importante entender. Entonces, en mi proceso de santificación, yo debo también poner en manos de Dios mis problemas, mi carácter, mi temperamento. Me encanta el chisme, me encanta. Yo estoy chismeando y, hermanos, ese es un problema. Tienen que pedirle a Dios, ayúdame, Señor. Quiero dejar el chisme. Soy una persona que me encanta levantar falso testimonio en contra de otras personas. Pídale a Dios, Señor, ayúdame. Yo quiero ser santo como tú eres santo. Tú nos dices, sean santos como yo soy santo. Por lo tanto, yo quiero ser así, Señor, ayúdame. ¿Creen ustedes que Dios nos va a ayudar o no? Dios va a intervenir. Bien, siguiente, hermanos. ¿Cómo tengo? Santidad, santificación y salvación. Ese es el camino. La santidad nuestra tiene un proceso, la santificación. Y mediante la santificación llegamos a la salvación. Siguiente, hermano. Todo lo que haga debe estar dentro de una atmósfera de santidad. Mis palabras, mis acciones, lo que dijo la hermana, mi testimonio personal, mi forma de vestir, etcétera, etcétera, deben, ¿qué cosa? Deben demostrar la santidad que yo tengo con Dios. Han habido personas, hermanos, a veces hay gente que nos saca de casillas. Por ejemplo, en mi negocio yo he tenido personas que han venido, clientes que han venido agresivos y me insultan y me gritan, y ese momento me da ganas también, a mí también, como humano, soy humano, que también quiero responderle, pero inmediatamente me acuerdo y digo, no, yo soy un hijo de Dios. Yo no puedo actuar de la manera como este Señor actúa. Y lo único que hago es pedirle fuerzas a Dios para que me ayude a ¿qué? A reprimirme, a reprimir ese deseo carnal que tengo de insultar, y más bien permitirme que yo pueda notar un espíritu de santidad frente a esa persona. Esa es la actitud nuestra, hermanos, frente a las situaciones. Siguiente, hermanos. Lo santo no puede mezclarse con lo profano. Ese es un principio. Lo santo no puede mezclarse con lo profano. Pero a veces nosotros, como les digo, hermanos, hemos desacralizado esto. Siguiente, hermano. ¿Qué dice Isaías 5:20? Leamos todos, hermanos. El peligro está en mezclar lo santo con lo que no es santo. Ese es el peligro, lo dice la Biblia. No son mis palabras, es la palabra de Dios que dice. ¿Cuál es el peligro, hermanos? De mezclar lo santo con lo que no es santo. Lo que fue apartado para Dios, para uso santo, cuando no puedo mezclarlo con lo que para un uso humano, para un uso humano, o para un uso que no, indiferente a lo que es santo, ¿no? Siguiente, hermanos. Siguiente. Aquí dice, Isaías 5:20, ¿qué dice? Ay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Queridos hermanos, yo creo que el mensaje es bastante claro, ¿sí? Por ejemplo, el cambio de la adoración del domingo, del sábado al domingo. ¿Se acuerdan que Dios apartó el santo sábado? Al inicio de la creación Dios dijo, 6 días trabajarás, pero el séptimo día va a ser día del Señor, va a ser día dedicado a Jehová tu Dios, va a ser un día separado de los demás días de la semana, va a ser un día santificado y va a ser un día de reposo. Dios lo decretó al inicio de la creación, y nosotros debemos conservar lo que Dios separó, debe ser santo hasta el día de hoy. Pero nosotros, como hijos de Dios que debemos vivir en santidad, a veces profanamos el santo día del Señor, ¿o no? ¿Qué pasa con nuestras iglesias cuando llamamos a la sociedad de jóvenes? ¿Cuántos vienen? No sé si eso en esta iglesia, pero en mi iglesia sí. La iglesia el sábado en la mañana está repleta, que a veces no sabemos dónde buscar más banca para que se sienten los hermanos.
Pero cuando toca en la tarde las oraciones, hermanos, nave y media completa vacía. Y son contados con las manos los hermanitos que llegan a alabar a Dios. Yo digo, los demás hermanos estarán predicando la palabra de Dios, porque si están predicando la palabra de Dios, amén. No importa que no vaya a la iglesia, porque él está dedicando su tiempo a la predicación del evangelio. Si el hermanito está visitando una cárcel, está visitando un hospital, está haciendo una obra misionera, amén, hermanos, porque así eso se debe hacer el sábado. Pero que esté en su casa, acostado, hermanos, durmiendo, y no va a la iglesia a adorar a Dios, está profanando el día del Señor. Porque está haciendo el día sábado como si fuera un día común y corriente. Por eso es que nos dice aquí que no podemos nosotros decir que lo bueno es malo, pero lo malo es bueno. Si Dios dijo el sábado es un día del Señor, pero el mundo ¿qué dice? No, el domingo es el día del Señor. Entonces quieren hacerlo santo sin ser santo. ¿Ya? Me encantó el pastor, digamos, el hermano Oliver Coronado, en una conferencia. Él decía a la gente, ¿no?, con relación al sábado, él decía: yo voy a guardar el sábado porque la Biblia dice que hay que guardar el sábado. Si vienen, por ejemplo, dice Jesús, y me dice: ¿por qué guardaste el sábado si el día que la mayoría guarda es el domingo? ¿Por qué? Dice el pastor, le va a decir, el hermano Oliver le va a decir: yo guardo el sábado porque tú en el principio de la creación separaste ese día para que sea santo. Porque todos tus profetas guardaron el día sábado como día santo. Porque tus apóstoles guardaron el sábado como un día santo. Porque tu madre y las mujeres dejaron de preparar dejaron de ungir el cuerpo de Cristo cuando murió, porque tenían que guardar el sábado. Porque los apóstoles guardaron el sábado. Y porque cuando estemos en el cielo con ustedes también vamos a guardar el sábado. ¿No? Y el hermano Oliver dice: y usted que guarda el domingo, queridos hermanos, queridos pastores, dice, cuando venga Cristo le va a decir: ¿por qué guardaste el domingo? ¿Qué versículo de la Biblia le va a presentar para sustentar su tesis de guardar el domingo? ¿Qué versículo? Me encantó esa reflexión. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que saber reconocer lo que es santo y lo que no es santo. Eso es lo que nos está diciendo. Les voy a contar un pequeño testimonio, hermano. Yo estaba trabajando normalmente en mi cyber, ¿no? Recibí una llamada del doctor Osvaldo Ruiz, no sé si lo conocen ustedes. El doctor Osvaldo Ruiz es el dueño de la Academia CREC, rector del Colegio Japón, que también es él, ¿no? Me llama y me dice: Patricio, este año fue, al principio de este año fue, ¿no? No, el año pasado. El año pasado. Me dice: Patricio, quiero conversar contigo. Le digo: sí, pero ya no hay problema. Le digo: ¿y cómo, para qué será? Dice: quiero que colabores, que trabajes conmigo en las instituciones que yo tengo acá. Le dije: bueno, le dije: un trabajito. Está bien. Me fui a la oficina de él a conversar y me dice: Patricio, necesito que tú seas el inspector general del Colegio Japón. Yo ya fui un año, sino que yo me salí. Pero ahora, después de tantos años, me vuelve a llamar para ser nuevamente inspector general del colegio. Y también quiero que seas el coordinador general de la Academia CREC. Le digo: perfecto, no hay problema. Este es la paga y todo lo demás, los horarios. Y me dice: verás, la Academia CREC va a salir solamente 3 días, son lunes, martes y miércoles. Al Colegio Japón todos los días me dio el horario. Yo contento, dije: bien. Pero como todavía estamos en vacaciones, yo te aviso cuando vamos a iniciar clases, para ya ponerte al tanto de todo, darte tu oficina y todo lo demás. Y que ya. Yo contento, le conté a mi esposa, le digo: tengo un trabajito, voy a trabajar ya, chévere ya. Pasaron los meses de vacaciones. Cuando llegué, me llama, ya justo ya era hora, ya iban a empezar las clases, y me llama y me pone a la disposición. Había el conserje, que dice: señor conserje, llévele al profesor Patricio Aguirre, llévele a las aulas, hágale conocer su oficina,
Dele todo lo que pide, si pide computadora, a mueble, de todo. Bueno, usted sabe que se sienta cómodo. Y tú, Patricio, dice, anda, ahorita están en clases las alumnas de la Academia CRE, ponte a la orden de las profesoras y sácame una lista de todo lo que ellas necesitan para poder proveer y que no les falte nada a las profesoras. Perfecto. Entonces subí aula por aula, hablé con cada profesora, les dije, soy el nuevo coordinador de la Academia CRE. Ay, qué bien, muchas gracias, me dieron la bienvenida. Le digo, ¿qué es lo que le hace falta a usted, compañerita? Dice, bueno, a mí me falta eso. Ya cogí una lista y anoté todo lo que les faltaba a las aulas. Y cuando estaba llegando a los trabajos, el conserje me dice, y estas aulas en cambio trabajan los sábados, que están con el candado, trabajan los sábados. Yo digo, ¿los sábados? Sí, dice. Le dije, no, sábado no puedo trabajar. Entonces, bueno, ya se me clavó ese espinito. Cuando ya bajo al rectorado, ya después de haber hecho el recorrido, le digo al rector, le digo, Osvaldo, ¿cierto que tengo que trabajar el sábado? Claro, pues hermano, si el sábado es el mejor día aquí. La Academia CRE es a full el sábado. Le digo, ¿sabes qué? Lamento mucho. Tú sabes, porque él me ha visto predicar y en Facebook dar la palabra de Dios, y yo siempre he dicho, es el sábado y todo eso. Le he dicho, tú sabes muy bien que el sábado para mí es intocable. Dice, ve, hagamos una cosa. Dice, ya, yo sé tu iglesia, tu religión, todo, ya. Dime, a la hora que tú puedas, después de la iglesia, todo eso, ven una horita el sábado nada más. Ven una horita, y en esa horita tú te pones de acuerdo con las profesoras, que les falta, coordinas todo, y en esa hora te vas nuevamente a alabar a Dios. Digo, hermano, ni una horita. El sábado para mí no es negociable. Amén. No es negociable el sábado para mí. Yo no quiero entorpecer tu actividad. Le dije, gracias por tomarme en cuenta. Pero ¿sabes qué? Búscate otra persona que te pueda colaborar. Yo no puedo trabajar el sábado. Y él me dijo, bueno, ¿sabes qué? Entonces, que yo quiero tenerte a ti. ¿Cómo puedes coordinar el viernes para que tú el sábado tengas libre? Si tú me concedes eso, sí, podemos trabajar. Dije, pero no te sientas presionado para contratarme. No te sientas presionado. Haz lo que mejor te convenga. Dije, lo único que sí te quiero decir es que si tú me das chance para guardar el santo día del Señor, ese día es intocable para mí. Yo te colaboro con 1000 hombres en todo lo que esté a mi alcance. Digo, déjame conversar, voy a tener una reunión de profesores, voy a ver cómo son las cosas y yo te llamo. ¿Sí? De pronto, ya nunca me llamó. Ya no me llamó. Comenzaron las clases y todo nada. Entonces me imagino que él decidió la otra opción de contratar a otra persona. Pero queridos hermanos, a veces nos toca a nosotros renunciar a ciertos privilegios por mantenernos en santidad delante de Dios. Tenemos que renunciar a muchas cosas que nos ofrece el mundo, pero que nos están queriendo a través de Satanás, nos están queriendo arrastrarnos a profanar lo que Dios hizo santo. Y eso sucede en la iglesia. Tenemos que tener una fe en Cristo, tenemos que tener fe en Dios. Y no me he muerto de hambre, hermanos. Por rechazar ese trabajo no me he muerto de hambre. Dios nos bendice. Entonces, hermanos, hay que mantenernos firmes en la fe de Dios. Siguiente. Ezequiel 22:26. Sigue, hermano. ¿Qué dice? Sus sacerdotes violaron mi ley. ¿Quién está diciendo aquí? ¿Quién está hablando? Dios. Dios está diciendo. Perdón, aquí está hablando el profeta Ezequiel. Sus sacerdotes violaron, Dios mismo. Sus sacerdotes violaron mi ley. ¿Y contaminaron qué cosa? Mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y mis días de reposo apartaron de sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Lo dice Dios, yo he sido profanado en medio de ellos. Queridos hermanos, Dios nos puede decir lo mismo a nosotros: cuidémonos. Tú has profanado mi santuario, has profanado mis días de reposo, has profanado, ¿qué otra cosa hizo santo Dios? El diezmo. Qué difícil es, o qué duro que es tocar el bolsillo de las personas, hermanos. Todas las bendiciones que Dios nos da diariamente, de todas las bendiciones, el 90% es nuestro. Podemos
administrarlo como queramos, pero el 10% es apartado para Dios. Dios dice, mi diezmo. ¿En qué me habéis robado? Dice el Señor. En mis diezmos y en mis ofrendas me habéis robado. Malditos con maldición eterna, dice. Hermanos, en serio, las cosas santas son santas. Si usted ganó 100 dolaritos, los 90 son suyos, los 10 son del Señor. Esto debe estar apartado irremisiblemente. No es que yo puedo decidir sobre eso, no, ya está decidido. Dios lo decidió, es santo. Y si yo cojo ese dinero que es diezmo y comienzo a comprar un pantalón, comienzo a pagar la luz, ¿qué estoy haciendo? Estoy profanando ese diezmo que es santo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bien, hermanos. Siguientes, hermanos. Las cosas de Dios son sagradas, hermanos. ¿Qué dice Josué 6:19? Mas toda la plata, el oro, los utensilios, el bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Cuándo dijo Dios eso? ¿Cuándo dijo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel tenía que tomarse el pueblo de Jericó? Y Dios le dijo, tienen que dar tantas vueltas alrededor para que caigan los muros. Y cuando llegó un sábado, les dijo, deben dar 7 vueltas. Y deben cantar, los trompetistas deben tocar las ampollas, tocar los instrumentos y las trompetas. Y entonces el líder decía, porque Jehová ha dicho que el pueblo de Jericó entra en manos de Dios. Y ese muro se destruyó. Pero Dios dijo, todo lo que está en Jericó es anatema para Jehová. Todo es pecado, no se contamine, no coman nada. Y los utensilios, el oro, todas las riquezas, sea consagrado aquí, a Jehová. Eso es de Dios. Lo dijo Dios. Y nadie debía tomarlo. Pero ¿qué pasó ahí? Siguiente, hermano. Ahí tenemos el pecado de Acán. Acán, esto se encuentra en Josué 7:20. En Josué 7:20 nos dice cuando Acán se arrepiente del pecado. Se arrepiente, dice, sí, en verdad yo vi un manto babilónico y cogí oro, cogí plata. ¿Sí? Él reconoció. Ya. En el 20, en Josué 7:20 reconoce. En Josué 21, en el versículo 21, en cambio, acá dice, ¿dónde guardó las cosas? Ahí está. Yo lo escondí en mi tienda, hice un hueco ahí en la tierra, lo escondí y lo tapé. Ahí está escondido. ¿Ya? En el 20. Y en el 25, ustedes van a ver la sentencia de Acán y toda su familia. ¿Qué dice? Fueron llevados al monte de Acor y allí, ¿qué pasó? Fueron apedreados él, su ganado, sus bestias, su familia, todos murieron. Y después los quemaron. Y después hicieron un muro, pusieron piedras, hicieron un muro de piedras que sea el símbolo de la desacralización de las cosas santas. Queridos hermanos, ¿por qué muchos de nosotros ahora, en la actualidad, cuando mezclamos lo santo con lo profano, no morimos? Antes, hermanos, no sucedía eso. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón, hermanos? Murieron. ¿Saben lo que pasó con los hijos de Aarón? Cuando Dios les dijo de usar el fuego eterno y no usar el fuego extraño, ¿qué hicieron ellos? Usaron el fuego extraño. Inmediatamente murieron irremisiblemente, porque quisieron mezclar lo santo con lo profano. Mezclaron lo santo con lo profano. En esa época morían, hermanos. Pero ¿por qué no morimos ahora, hermanos? Porque con la muerte de Cristo, su misericordia se extendió a todos nosotros. Pero no quiere decir que nosotros nos hemos salvado del pecado y de la maldición, hermanos. La maldición nos persigue si nosotros usamos lo santo, mezclamos lo santo con lo profano. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Una vez en la iglesia, una hermanita, la hermanita que cuida ahí, ¿no? La que hace el aseo, ella iba a haber una comelona en la iglesia. Entonces pusieron las mesas, todo ya para que después del culto los hermanos se sienten a comer. Pero pusieron unos manteles, pero faltaban manteles. Y fueron a coger, y dice, una hermana ha dicho, hermanita, ahí están unos manteles. Dice, no, esos manteles son de la Santa Cena. Coja nomás, hermana, coja, y ponga acá.
Y la hermanita le dice, no, dice que eso es para la Santa Cena, eso es santo, tiene otro uso, un uso santo. Coge, hermana, yo le ordeno porque soy líder, coja. Cuando la hermanita viene, me dice, como estoy anciano en la iglesia, viene y me dice, hermanito, me están diciendo que yo vaya a que cojas. No, hermana, no, eso es santo, eso tiene un uso santo, eso no puede ser utilizado para comer o como un comedor vulgar, no, aunque sea la comida en la iglesia, no. Y así que yo fui a hablar con las hermanitas y a correr y dije, hermanita, discúlpeme, no está bien lo que se está diciendo. Las cosas, los utensilios para la Santa Cena son sagrados. Sagrados. Y eso no se lo puede mezclar. Entonces, ahí estaban queriendo desacralizar las cosas de Dios. Como les expliqué, la computadora se daña de la iglesia. El hermanito fulano sabe componer. Y le dan al hermanito fulano tal para que arreglen y para que el sábado lleve ya arreglada la computadora. Ese hermanito llega a la casa con la computadora que es de uso santo para el Señor. ¿Y qué hacen? Los hijos, como tienen una semana, entran de veres, entran por WhatsApp, Facebook y lo usan para uso mundano. ¿Están o no están desacralizando una cosa que fue separada para uso de Dios? ¿Verdad que sí? Entonces, queridos hermanos, muchas veces cometemos esos errores. Y por eso es necesario este mensaje, hermanos, para que no seamos como Acán. Porque si no morimos ahora, moriremos bien ciertamente cuando Cristo venga, hermanos. Siguiente. Éxodo 3:5. Y dijo, esto sucedió ¿con quién? Con Moisés. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, ¿qué es? Santo, tierra santa es. Donde está Dios es santo. Aquí está Dios, es santo. Debe haber reverencia delante de la presencia de Dios. Queridos hermanos, la segunda vez que vuelvo a decir que debe haber reverencia en la casa de Dios. Y nosotros como líderes debemos cuidar eso porque estarían desacralizando este lugar. No debemos nosotros mezclar este lugar, usarlo como un lugar común. No, esta es la casa de Dios. Es un santuario con la presencia de Dios. Siguiente, hermanos. Ezequiel 44, 23. Estamos terminando, hermanos. Y enseñarán a mi pueblo, ¿qué dicen? Hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Enseñando al pueblo para que sepan reconocer lo que es santo de lo profano. Por eso la Biblia nos dice, nos da esta orden a los líderes, a los evangelistas, a los pastores. Enseñen a mi pueblo, ¿qué cosa? Que hagan diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo que no es limpio. Y ese es el propósito de este mensaje. Que nosotros podamos reconocer lo que es santo de lo profano. Lo que es separado para Dios y lo que es separado para el mundo, hermanos. Pero lamentablemente en nuestra iglesia, hermanos, últimamente se está modernizando. Están entrando ritmos, música, canciones que son la letra cristiana, pero el ritmo, las partituras musicales y todo lo demás, la estructura musical está siendo una estructura mundana, ¿no? Que ya se usan en baladas, que se usan en otras canciones. Por eso que nosotros, hermanos, como líderes en la iglesia, por ejemplo, yo en mi iglesia, hermanos, preparo en la semana todo y yo ya tengo separados los himnos. Y esos himnos son cuidadosamente separados. Deben ser himnos de nuestro himnario, preferiblemente. ¿Para qué? Para que la alabanza de Dios sea correctamente como Dios manda. Porque hay ritmos, como les digo, en nuestra iglesia que están entrando, que ya no son santos, sino que están profanando la música dedicada para la alabanza a nuestro Dios. Bien, siguiente, hermano. Y creo que terminamos. Hemos terminado. Queridos hermanos, ahora viene la parte principal, lo que dijo la hermana, lo que dice la sierva del Señor. La sierva dice, el Señor nos ordena a quienes predicamos la palabra de Dios así en un púlpito, que debemos darle unos minutos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque el mensaje puede haber sido bueno, poderoso, pero digo, hasta aquí llegó el mensaje de labios humanos con el poder del Espíritu Santo. Pero ahora yo debo darle chance al Espíritu Santo para que trabaje en el corazón de las personas. ¿Cuántas personas en este momento reconocen que han sabido mezclar lo santo con lo profano? Que han desacralizado las cosas santas de Dios
Si alguien de usted reconoce eso, pues en este es el momento para decirle: Señor, voy a hacer un pacto contigo. De hoy en adelante voy a vivir en santidad delante de ti. En este proceso de santificación, con la ayuda de tu Espíritu, Señor, voy a vivir consagrado como tú deseas. ¿Cuántos desean, hermanos, de los que están aquí, decirle a Dios eso? Hacer un pacto con Dios para vivir en santidad. Amén. ¿Hay alguna persona? Póngase de pie, por favor. Los que realmente sienten en su corazón ese deseo de santificarse todos los días, de santificarse diariamente, porque la santidad puede hacer que la perdamos, hermanos. Yo puedo estar santificado 10 años, pero en un momento puedo perder esa santificación. Por eso es que diariamente mi conexión con Dios debe estar así, diaria y permanentemente, a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, a través del testimonio, a través de la predicación del Evangelio, hermano, para vivir una vida de santificación delante de Dios. Dios quiere que nosotros seamos santos, y ser santos como yo soy santo, nos dice Jehová. Dios quiere que usted sea santo, que yo sea santo. Esa santificación solamente viene del cielo, hermano. Humanamente no podemos hacer nada, pero Dios está dispuesto a ayudarnos con su Espíritu en nuestra vida personal, para que haya cambios radicales, hermanos, en nuestra vida personal. Vamos a hacer una oración final, hermanos, para poner en manos de Dios este propósito que tenemos de tener una vida santa en esta tierra, hermanos. Oremos. Bendito Señor, queremos agradecerte, quienes nos hemos puesto de pie, Señor, por haber entendido perfectamente el mensaje que has traído para nosotros en esta mañana. Es verdad, Señor, que nosotros hemos desacralizado lo que tú has hecho santo en esta tierra. A veces hemos tenido por común las cosas santas, Señor. Inclusive en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar delante de nuestros compañeros de trabajo, delante de nuestros vecinos, delante de nuestros propios familiares, Señor. Permite que de hoy en adelante, Señor, tengamos ese valor con la ayuda de tu Espíritu Santo para mantenernos santos delante de ti, Señor. Porque tú nos dices que podemos llegar a ser santos, pero con tu poder y tu gloria, Señor. Permite que podamos cumplir con este compromiso que hoy estamos haciendo, Señor, en esta iglesia, y que sabemos que tú nos estás escuchando. Ayúdanos, Señor, porque queremos santificarnos hasta el día en que tú vengas y poder ser aceptos para el reino de los cielos. Lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén y amén. Amén.